Saludos, Satoshimaniáticos del cripto. Bienvenidos a una nueva edición de Satoshimanía, donde no solo analizamos el mercado, sino que lo hacemos nuestro desde las trincheras de la vida. Esto que estás viendo del mercado, es una advertencia silenciosa. Un susurro que dice, algo se está gestando detrás de las gráficas. Los gráficos se mueven, sí, pero el verdadero movimiento está ocurriendo en las sombras. Pero fíjate en esto. Bitcoin flirtea con los $105 mientras todos miran los números, pero nadie se pregunta por qué justo ahora. ¿Por qué justo cuando ciertos gobiernos empiezan a mover fichas? ¿Por qué justo cuando las CBDCs aceleran su despliegue y las stablecoins muestran sus dientes? Estamos en la antesala de una nueva fase. Y como en toda guerra silenciosa, no siempre el enemigo se presenta de frente, las narrativas están chocando. Déjame explicarlo de manera simple, un lado quiere control. El otro quiere libertad programable. Y en medio, nosotros, los que entendimos que no estamos aquí solo para tradear. Estamos aquí para sobrevivir. El mercado no está tranquilo. Está tenso. Como un campo de batalla justo antes de que suene el primer disparo, y si sabes leer las señales, te vas a dar cuenta que cada vela, cada movimiento, cada noticia, cuenta una historia que no todos quieren que escuches. Entonces, bienvenidos al análisis de hoy. No es solo un repaso, es una crónica del futuro escrita en tiempo real. Prepárate. Porque lo que está por venir, podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el valor, la tecnología y la libertad financiera. Vietnam legaliza la criptografía bajo nueva ley de tecnología digital. Esto es una de las cosas más sorprendentes que vas a escuchar. Vietnam ha oficializado el uso de criptomonedas bajo su nueva ley de tecnología digital. Esto no es un gesto simbólico, es un movimiento geopolítico estratégico, calculado desde el corazón del sudeste asiático. Mientras Estados Unidos pelea por definir qué es un valor, Vietnam dice, las reglas ya están claras. Vamos con todo entonces. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la adopción real en Asia, y lo están haciendo antes de que Occidente despierte. CEO de Circle, las stablecoins pronto tendrán su momento iPhone. Y déjame explicarte por qué esto es importantísimo. Jeremy Aller, CEO de Circle, acaba de compararlo con uno de los saltos más grandes en la historia de la tecnología. El momento iPhone está por llegar, y se llama USDC. La narrativa no es solo entusiasmo, es guerra financiera silenciosa contra el sistema tradicional. La moneda estable ya no es un puente, es una bomba de tiempo económica. La estrategia de esto es clara: quitarle el poder al dinero de papel sin necesidad de disparar una sola bala. Por lo tanto, Crypto Fear y Greed Index se mantiene en codicia. Pese al conflicto Israel-Irán, me puse a investigar por qué estaba sucediendo. El mundo está en llamas, pero el índice de codicia cripto sigue encendido. Israel e Irán al borde del abismo, y Bitcoin en modo resistencia. ¿Qué está pasando en el subconsciente del mercado? Esto podría ser el secreto de por qué Bitcoin ya no se comporta como un activo de riesgo, sino como refugio dorado del siglo XXI. Entonces, por eso, la siguiente táctica hace toda la diferencia: entender que el capital ya no confía en gobiernos, sino en código. Sharplink compra $463 millones en ETH. Estaba escondido a simple vista. Mientras todos miraban los ETFs, Sharplink puso $463 millones en Ethereum. Sin avisar, sin ruido, el dinero inteligente ya tomó su decisión. Esto no es una noticia, es una confirmación. ETH es la segunda reserva del nuevo orden digital. Entonces ahora vamos con el análisis técnico. Bitcoin $105.115. Mira esto extremadamente interesante. Bitcoin se mantiene sólido sobre los $104.000, con soporte clave en 104,400 a 105,000. Si esa zona cede, podríamos ver una caída rápida a $100.000, con riesgo de llegar hasta los $95.000, $92.000. Pero muchos ven esta bajada como una sacudida estratégica, un shakeout, antes del próximo impulso alcista. La estrategia de esto es filtrar al dinero débil, y preparar el terreno para un nuevo rally. Por lo tanto,
Ethereum $2.52 ETH consolida por encima de $2.500, acercándose a la resistencia crítica de $2.550 $2.575. Un breakout ahí podría llevarlo directamente a $2.600 o $2.650. Aunque cualquier retroceso podría retroceder a $2.450 a $2.500 entonces. Sin este siguiente paso, estarías perdiendo el momentum. $145 a 147, pero fíjate en esto, Sol se defiende con fuerza en los $145 menos 141, justo por debajo de la resistencia en $147 148. Un cierre sobre $147 a 148 podría abrir camino hacia $160 a 180, impulsado por ETF. La segunda parte de la fórmula es mantener atención a los volúmenes. Si el breakout ocurre con flujo real, todo cambia. XRP $2.16, XRP ha corregido un poco, pero aguanta por encima de los $2.15 a 2.14, justo en soporte relevante. Con el fallo del caso legal aún pendiente y ETFs de Ripple generando rumor, cualquier noticia puede catapultar su precio. Comparado con escenarios promedio, XRP hoy tiene todo listo para una escalada explosiva si las señales institucionales alinean. El mercado cripto está en un momento decisivo. BTC y ETH se consolidan, filtrando al capital débil. Sol acecha resistencias antes del estallido institucional. XRP espera un gatillo legal, institucional para despegar. Prepara posiciones, porque la tormenta cripto está reservando su gran vela. Esto podría ser una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el porqué de la situación del mercado. Mientras los mercados parecen calmos, hay una tormenta cocinándose lejos del ruido financiero. Asia avanza a paso firme, mientras Occidente titubea. Vietnam acaba de legalizar oficialmente el uso de criptomonedas bajo una nueva ley de tecnología digital, y aunque no lo veas en los titulares occidentales, esto es enorme. Y déjame explicarte por qué esto es gigante. No es solo Vietnam, es toda una región moviéndose en bloque. Tailandia, Filipinas, Singapur, todos están construyendo la próxima generación de poder económico sobre blockchain. Mientras tanto, Europa regula hasta las comas, y Estados Unidos debate si el dólar debe ir en pijama o con capa. Pero fíjate en esto, China ya está probando su yuan digital en ciudades clave, Rusia empuja acuerdos en BTC con países sancionados. Esto no es tecnología, es estrategia de guerra monetaria silenciosa, ¿y sabes qué? Mientras investigaba esto, descubrí algo que estaba escondido a simple vista. Cada paso asiático está diseñado como una partida de ajedrez, donde la descentralización es solo una cara del poder, la otra es el control que ellos sí saben mover con precisión quirúrgica. Entonces, ¿estamos ante una adopción cripto real o ante un nuevo tipo de vigilancia financiera con sabor a blockchain? La batalla por el futuro del dinero no se va a pelear con armas, sino con ledgers distribuidos, así que te lo digo ya, esto no es una moda. Esto es la nueva batalla digital, por lo tanto con todo esto es el momento que nos toca vivir. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando todo este movimiento, pero no todos lo están viendo. Mientras muchos siguen atrapados en el vaivén de los precios, hay algo más profundo ocurriendo. El mapa mundial se redibuja en tiempo real. Y no es solo con bombas o con tratados. Es con blockchains, protocolos y contratos inteligentes invisibles al ojo común. Esto puede sonar confuso, pero es en realidad bastante simple. El poder se está descentralizando, mientras los viejos imperios tratan de conservar el control. Vietnam legaliza cripto. Circle anuncia su momento iPhone. Bitcoin resiste conflictos internacionales sin pestañear. Y mientras tanto, los bancos se preguntan en silencio si ya es demasiado tarde. Yo llamo a esta táctica mentemorfosis, el cambio mental que solo ocurre cuando dejas de mirar los gráficos y empiezas a ver la historia. Porque esto no va solo de dinero digital, va de quién escribe el futuro. La narrativa la están tomando los pueblos, ya no los bancos. El refugio no es solo financiero. También es filosófico. Y déjame decirte esto, si esperas a que todo esté claro para moverte, ya será tarde. Porque los que entienden lo que está pasando ya están tomando posiciones.
en BTC, en ETH, en stablecoins, en conocimiento. Así que aquí va la pregunta real, la que nadie se atreve a hacer. ¿Qué historia vas a contar tú cuando todo esto se estabilice? ¿La de alguien que lo vio venir y se preparó, o la de alguien que se distrajo mientras el nuevo sistema nacía frente a sus ojos? La elección ya no es del mercado, es tuya. Si estás aquí, no es casualidad, es destino cripto. Únete a la comunidad de Satoshi Manía Cripto, suscríbete y activa la campana. Aquí no venimos a mirar, venimos a sobrevivir. Y si vas en serio, entra al campo de batalla con mis enlaces de Bybit y Pionex. Usa las herramientas que te preparan para el próximo bull run. Esto es Satoshi Manía Cripto, donde la historia no se mira desde fuera, sino desde lo más alto hasta lo más profundo del universo cripto. Así que, desde las trincheras, la estamos escribiendo. Nos vemos en la estratosfera cripto.